ahora por este día que nos has permitido, Señor, por todo, Señor, lo que están reunidos en esta hora, Señor, para escuchar tu palabra. Te damos gracias por cada uno de ellos, Señor, su familia, Señor, que probar, Señor, a los pies tuyos, Padre, a nuestra familia, por nuestros buenos frutos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te llevamos por todas las cosas, Señor, que tú nos vas a poner en este día para aprender. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, señora. Gracias entonces gracias Grace por la oración. Gracias que estamos acá. Gracias, Señor. Y continuamos con los temas que estábamos viendo, que el caminar con Dios, una vivencia diaria, y hoy ya estamos en la sexta parte, nos queda solamente la de la próxima semana, y que es caminar con Dios los imposibles en mi vida, ¿no? ¿Cómo se hacen los imposibles en mi vida, se hacen realidad? Y en ese aspecto, espere que voy a poner acá el asistente, ya, está listo. Y en ese aspecto, un breve y corto recordatorio de lo que son el caminar con Dios, esto que se llama una vivencia diaria. Ahí están se ve como presentación, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Ahí las 5 condiciones y los 2 resultados que habíamos hablado. Hablamos, acuérdense, del 1%, del aprender a obedecer, de dejarnos guiar por Dios y de llevar nuestra fe, este proceso de crecimiento de fe, en obras que empiezan en nuestra vida personal y posteriormente se ve reflejado con el amor a nuestro prójimo. Y todas las cosas que Dios nos ha dado, y todas las cosas que Dios nos ha dado, utilizarlas para la gloria de Dios. ¿M? Y no adueñarnos de las cosas que Dios nos ha dado. ¿Se acuerdan? Ahí esas eran las 5 condiciones que estuvimos conversando en las semanas anteriores, y ahora estábamos viendo los dos resultados de esas acciones que hacemos, que son los imposibles se vuelven realidad, y posteriormente la próxima semana los frutos espirituales. Bueno, eso estuvimos conversando todos estos días. Y el día martes, cuando empezamos a conversar, hablamos sobre la voluntad de Dios, hablamos sobre cuál era la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era conocerlo en profundidad, no solamente verlo y conocerlo. Ahí mencionamos, ¿se acuerdan de lo que habla el apóstol Juan, en que todo aquel que permanece en el Señor lo ha visto y lo ha conocido, y que el que no lo ha visto y no lo ha conocido peca? Entonces hablábamos justamente de la posibilidad y de que podemos vivir sin pecados voluntarios, y eso nos lleva a un gozo permanente. Y entonces nos consultábamos también y decíamos, bueno, ¿por qué el poder de Dios no actúa en nuestras vidas? ¿Y por qué no se ve de repente el poder de Dios en nuestras vidas? Y ahí hablábamos que por nuestra falta de fe, y debido a nuestra falta de fe implica por qué de repente nuestra falta de, por qué no tenemos fe lo suficiente para confiar en el Señor y descansar en Él y tener paz en medio de la tormenta, es porque no hacemos su voluntad. ¿Y por qué no hacemos la voluntad de Dios? Porque no nos arrepentimos, en definitiva. ¿Mm? Porque el primer paso tiene que ver con pedir perdón y arrepentirse. Y esto era un tema que era muy poco común entre los cristianos, y que claramente teníamos que ver y cambiar en nuestras vidas. Eso un poco lo que habíamos conversado. Ah, y lo último que habíamos conversado el día martes, que las, eh, o las dificultades o las situaciones difíciles y las pruebas que pasamos se producían por 2 causas. La primera, que tenía que ver, que tenía que ver con si había algún pecado en nosotros, por lo tanto teníamos que examinar nuestra vida
y pedirle una sinceridad al Señor y decir, bueno, tengo algún pecado en mi vida, he cometido algún pecado voluntario, entonces tenía que revisar esa etapa. Esa es una de las causas por las cuales venían las pruebas. Y la segunda, si yo ya limpié y no tengo pecado voluntario, es porque Dios quiere mostrarte algo para que entiendas en tu vida. Entonces, esas eran las dos causas por las cuales vivíamos las pruebas y Dios permitía las pruebas en nuestra vida. Eso era lo que habíamos conversado y después, pues, lo que vamos a seguir desarrollando hoy, el tema de amontonar en lugar de desparramar. ¿De acuerdo? Eso también vamos a ver hoy. No sé si de lo que mencioné, alguna observación, algún comentario, algo. Ya he visto del día martes, ¿no? ¿Un comentario sobre eso? Entonces, ya. Entonces, seguimos avanzando con respecto a lo que es amontonar versus desparramar. O lo que también había mencionado Susana en la otra versión, que era trabajar con Dios o trabajar. ¿De acuerdo? Y recordemos, y volvamos a leer Mateo 12:30. ¿Alguien tiene Mateo 12:30? Cristian, ¿dijiste desparramar o amontonar? No, desparramar versus, vamos, de amontonar, trabajar con el Ah, Señor, sí, 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 versus sí, 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 desparramar sí, sí, o sí, ser perdón, colaborador en lo cual es amontonar. bastante duro en ese aspecto y súper claro, ¿ah? Cuando uno se da cuenta de eso. ¿Ya? Entonces veamos. Mateo, Yo, bueno, el, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, Amén. desparrama. Y eso es lo que empezamos eso es lo que estábamos viendo y empezamos a ver el día martes. eh, y pusimos también algunos ejemplos de lo que es recoger o trabajar con el Señor versus desparramar o ser colaborador de Satanás e incluso instrumento de Satanás. ¿Y se acuerdan algunos ejemplos concretos de lo que significaba recoger y también desparramar, por supuesto? Cualquier ejemplo, bienvenido sea. ¿Algún ejemplo práctico del día a día? Cuando yo desparramaba, cuando yo amontonaba, o cuando amontonaba y ac- cuando... Cuando me quejo, Eso, cuando me quejo, entonces es desparramar, ¿no? desparramar. Sí. Mm. Desparramar, claro. Y frente a ese desparramo, la acción para volver a Dios era pedir perdón. ¿Ah? Entonces, cuando me quejo, esa es una súper concreta. ¿Algún otro ejemplo que tengan? Y amontonar, callarme. Así es. Así es, dejarme quedar callado frente a algo que a mí no me mm, parece bien, quedarme callado y decir, gracias Señor, lo entrego en tus manos. Súper práctico, me parece súper lindo y se dan cuenta entonces, pero ese de quedarme callado, como dice Grace, es por gracia de Dios. Por lo tanto, nosotros justamente se lo tenemos que pedir. Señor, ayúdame. En vez de andar discutiendo y tratar de conseguir la razón, enséñame y dame la gracia para eso. Y eso ocurre solamente cuando pedimos perdón, porque ahí hay un corazón arrepentido. Y por eso se acuerdan que hablábamos que Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. ¿Algún otro ejemplo? Claro, ¿Sí? no, yo quería complementar lo que decía Grace, que claro, cuando callo ahí tengo que ver, porque engañoso el corazón del hombre, me puedo quedar callado para eh, no tener conflicto, ¿no es cierto? Pero
en definitiva, es darle gracias al Señor y ahí Él te da para que te quedes callado, porque a veces nos quedamos callados, pero con el resentimiento adentro. Entonces, eso igual es pecado. Súper bien, ¿ya? Sí, es una, gracias, Astrid, súper buena observación de Ati, porque tenemos que ver cuál es la intención de nuestro corazón, ¿ya? ¿Por qué Sí, hacemos pero yo creo que también uno puede decir las cosas, pero hay formas y formas de decir las cosas También, por supuesto, y no dejarlo adentro. y no dejarlo adentro. Sí, pero, buena observación, pero es la intención del corazón. Si yo, por ejemplo, miren, yo puedo quedarme callado, lo que está planteando Astrid, yo me quedo callado, pero quedo con el dolor adentro, me quedé callado porque no quería conflictos, no por amor a Dios. Y esa es la diferencia entre quedarse callado, gozoso por el poder de Dios, versus quedarse callado porque no quiero evitar conflictos. ¿Por qué? Por un tema humano. Y es una diferencia, tal vez el acto sea el mismo, pero el interior es completamente diferente. ¿Se dan cuenta? Y esa es la diferencia entre ser fariseo y ser cristiano arrepentido. ¿Se dan cuenta? Y hay una diferencia enorme, enorme, enorme. No sé si se entiende eso. No sé qué les parece. No, pero Cristian, si yo ¿puedo tengo, decir pero si yo tengo yo veo que la persona o nos estamos entendiendo mal, ¿para qué me voy a quedar callada? Si le puedo hablar y decirle, oye, ¿sabes qué? Nos estamos entendiendo mal, po. ¿Por qué va a estar mal? Va a estar mal. Alita, mira, A ver, sí. claro, porque viste que dice la palabra, Alita, dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Yo ayer me enseñó el Señor eso. Yo le dije a Bill varias cosas y después el Señor me dijo, no está mal, pero ¿qué es lo ideal para el Señor? Que le habría de o sea, pedido que me diera la gracia para darle gracias, quedarme callada y decir, gracias Señor, tú permites esto, y no todo lo que le dije. ¿Entendés? Entonces, no está mal darle a la gente. Mirá, no estás actuando mal, esto, ta. Pero mejor para el Señor, para que crezcamos, es decir, Señor, gracias porque tú lo permites para mí. Gracias. Sí, ahora, eso es un trato, por eso estos son tratos personales de Dios con cada uno de nosotros. ¿M? No, pero Eso lo tiene es que me están cada uno. entendiendo mal, porque yo lo que estoy diciendo es Sí, que yo no me voy a ir a pelear con la persona, porque hay formas y formas de sí, decir, Claro. porque a uno de repente le dicen cosas y la están hiriendo, o uno dice algo y está hiriendo a la persona. Yo no estoy diciendo herir a la No, persona, es estoy diciendo desahogarse. conversar para aclarar el Claro, punto. pero te desahogas. No, yo no lo veo como desahogo, yo no Claro, lo veo como desahogo. ¿no? claro, Bueno, bueno, pero eso es es cada... personal, ¿viste? Claro, es Sí, sí, personal sí, para sí, cada uno, como el Señor te sí. va tratando. Así es. Pero no está mal decirle al otro las cosas bien, en buena onda y todo, pero como para mí por lo menos el Señor Espíritu Santo me mostró, es mejor que quedes callada y le digas gracias Jesús por esto, tú lo permites para mí. Pero no está mal lo otro también, ¿viste? Que Ujú. no estamos peleando. Mm. Sí, pero Claro. yo también entiendo, perdón, yo también entiendo mi punto de vista, es de que yo también puedo molestarme en el momento, ¿cierto? Me puedo molestar y claro, yo puedo decir alguna barbaridad que al otro le va a caer horriblemente mal, pero yo como Claro, cristiana me tengo que arrepentir y buscar el eso. momento para después arreglar la situación, conversar con calma, Amén. con la mente fría y decir, mira, ¿sabes qué? Cometí este error y Claro. perdóname. Te pido perdón eh, porque en realidad estaba mal en ese momento. amén. Porque la verdad es que uno a veces uno se molesta, Más se de una molesta. vez. Claro. Claro, o sea, es un decir, pero Sí. yo creo que también está esa alternativa de que el Señor la permite también para nosotros.
de poder Para arreglar después la mostrarme, situación. justamente para Claro. mostrarme como Obviamente que el soy. Señor me muestra Claro. y obviamente me da la oportunidad de arreglar el asunto. Creo yo, lo veo. Exacto. Sí, sí, hermoso. Así es. Cristian, Eso es porque Dios saca la gracia, para terminar lo de Sole, y ahí vamos con Grace. Dios quita la gracia muchas veces para que uno se dé cuenta, porque acuérdense que el principio, el principio de los seres humanos y por consecuencia lo que vivimos carnalmente los cristianos, que nos pasa, es que nos adueñamos de los dones que Dios nos da. Entonces, por ejemplo, si de repente nos podemos controlar y qué sé yo, nos controlamos en algunas situaciones, nosotros empezamos a pensar que somos nosotros los que nos controlamos. Entonces, Dios muchas veces nos saca la gracia y eso significa que decimos algunas necedades y entonces ahí, justamente, ¿para qué? Para que podamos entender que si solo por gracia de Dios no decimos más necedades o no somos sabios en conversar con nuestro prójimo. Entonces, por eso es bueno ese ejercicio y además es una cosa sumamente importante porque ejercito el perdón y el arrepentimiento. Y eso es un proceso de purificación en mi vida. ¿Sí? Eso es un poco para lo que planteaba también Sole. Grace, ¿querías comentar algo? Claro, porque la sí, misericordia del Señor es tan grande que Amén. ¿Sí? sí. Grace, cielo. Yo lo que quería decir, Cristian, es de que, por ejemplo, en mi caso personal, va un tiempo ya que cuando me quedo callada, no me quedo callada porque tiene la razón la otra persona. Me quedo callada porque estoy aprendiendo a quedarme callada. O sea, es algo personal que estoy tratando. No es que el Espíritu Santo me avisa, ni esto, ni lo otro. Tengo que sincerarme delante del Señor porque si no, no estaría mintiendo. Y poner en práctica esto de quedarme callada porque no es que siempre tengo yo la razón, sino de que se lleva cantidades de años y siempre es lo mismo. Entonces estoy aprendiendo a decirle al Señor, por favor, enséñame a quedarme callada, tenga la razón o no. Eso es lo que estoy aprendiendo a hacer. Sinceramente te lo digo, es así. Y por lo demás, le pido al Señor que me dé la sabiduría para poder lograrlo, porque yo he sido siempre de decir las cosas, nunca me he quedado callada. Por ejemplo, cuando veo algo, siempre la mayoría de las veces algo que no está bien, que está en contra de la voluntad del Señor, siempre lo digo. Y me gusta que a mí también me lo digan, lo que yo estoy equivocada, que también me lo digan, porque si no, ¿cómo aprendo? O sea, como dice la Ale, hay formas y formas de decirte las cosas cuando estás equivocado, pero cuando pasan 60 años, 50, 40 años y te están diciendo lo mismo, es imposible tener la paciencia ahí. Es como vos decís, si el Dios no nos da la paciencia, es imposible perdonar o soportar al otro, digamos al que esté, al que esté en tu entorno. Así es. Amén. Súper lindo. Bueno, por eso es que las vivencias son vivencias personales de cada uno, ¿se da cuenta? Por eso esto es lo maravilloso, es que, por eso es que el Señor ve el corazón. Por eso es que uno no le puede decir al otro cómo tiene que actuar o de qué forma tiene que actuar, sino que el que tiene que cambiar es uno y uno decir, Señor, muéstrame cómo debo actuar y de qué forma. A algunos, justamente, Dios los ejercita para quedarse callados. Otros, Dios los ejercita para saber hablar sabiamente. Otros, en diferentes formas, en diferentes formas. Otros les saca la gracia y entonces para que aprendan que efectivamente es por gracia de que somos un poco más sabios y no porque es nuestra característica. Y así sucesivamente, diferentes situaciones. ¿Mm? A otros les da, Cristian, a otros también les puede dar la gracia para encontrar una forma de servicio que al otro lo impacta. Así es. Y con eso hay mil palabras que no se dicen. Así es, justamente. ¿Mm? Justamente. Y eso tiene que ver con el tema de lo que hablábamos también en otras veces, lo que es generar ascuas.
Bueno, todo esto que estamos hablando, todo este que estamos hablando Ah, y que mm. cada uno lo vive en forma diferente, eh, esto es el tema de amontonar. ¿M? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eh, Cristian, perdón, ¿puedo hacer un comentario? Es que ahora que habló la Ingrid me acordé, ¿Sí? eso, lo que decía ella, y resulta que ahora voy dando cuenta, me doy dando cuenta, que la reunión que nosotros tenemos los sábados de oración, que tengo que ser sincera, que algunas veces no me da muchas ganas de entrar y qué sé yo, pero en el caso de mi cuñada, de la Patti, para mí ha sido un impacto más de los años que ellos cumplieron 49 años de casados, ¿Mm? 49 años que la conozco, Ujú. pero me ha impactado mucho más el tiempo que llevamos los sábados conociéndola, porque uno de repente no conoce bien a las personas. Me ha impactado mucho más eso que los 45 años para atrás. Amén. Y yo creo que eso para mí ha sido súper importante. Amén. Claro, eso es justamente. Sí. Por eso el Señor hace y va transformando a cada uno de nosotros. ¿M? Mm, Mm. ¿Ya? ¿Ok? Así que súper lindo eso. Y, y esto tiene que ver con Lucas 6 46 y 49, que es dónde estamos construyendo, en qué estamos construyendo. En Lucas 6 46 y 49. ¿Alguien lo tiene para que lo podamos leer? Y esto es cómo Lucas. estamos construyendo. El cómo estamos construyendo tiene que ver con si amontono o desparramo. Si llevo la cruz de Cristo, perdón, si llevo mi cruz diariamente y le doy gracias a Dios por todo. Leamos entonces Lucas 6 46 al 49, por favor. ya. Yo lo ¿Alguien Yo lo tengo, Cristian. tengo. Ah, ya, Ah, ya. ya, ya. lo lee, No porfa? habla nomás, no, solo léelo nomás, sí, no hay Antofagasta, ¿qué problema. habla? Antofagasta nomás. Le No, toca no, no, Antofagasta. porque la otra ya había leído. Es que Lu- se me corta un Sí, sí, poquitito. No, no, sí, en realidad está un poquito complicado la señal. Mejor que lo haga la Ale. ¿Ya? Bueno, ya es. ya. ¿Dulce mía? ¿Ya? Lucas 6 del 46. Acá el título dice: Jesús enseña acerca de los que construyen en la roca y en la arena. Gracias. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, no sé qué les parece esto lo que estamos Sí. conversando. Ujú. ¿Mm? Entonces, el construir sobre la roca, que es Jesucristo, es construyo sobre una base, pero construir sobre la roca que es Jesucristo no es solamente decir, sí, Señor, gracias, Señor, soy salvo. Sí, ese es el primer paso, pero el construir una casa resistente tiene que ver con el día a día, con el tema de dejar las cosas en la mano de Dios, de lo que estamos hablando en este proceso diario de dejar todo en las manos de Dios y decir, Señor, hago tu voluntad, de pedir perdón, de decir, Señor, quiero hacer tu voluntad y si me equivoco, pido perdón. Y entonces voy construyendo esta casa que resiste cualquier tormenta. Y lo que hablábamos, que se recuerdan que el tema era cómo construía, porque si yo construía mal y la casa estaba con goteras, estaba con los vidrios que no cierran bien o las puertas que no cierran bien, viene una tormenta y es un desastre, ¿no? Porque tiene goteras, se llueve,
Pero sin embargo, si tengo una buena casa, calentita, bien cerrada y todo bien sellada, la tormenta incluso es algo lindo. Entonces, el tema no dependía, y eso se acuerdan que hablábamos, no dependía de la tormenta, sino de la casa como la he construido. Y si esa casa resiste o no la tormenta. Entonces, ese es el ejemplo que el Señor pone, y eso en la práctica, en el día a día, es lo que estamos hablando. Que si Dios te indica a quedarte callado, te quedas callado y le das gracias a Dios por todo, y tomas tu cruz diaria. Pero siempre el tema de tomar la cruz diaria tiene que ver con gozo, porque si yo me angustio, por ejemplo, por quedarme callado, esto es un tema sumamente importante. Si a mí el quedarme callado me es una situación muy difícil, también se la tengo que presentar al Señor. Y le tengo, Señor, me es muy difícil quedarme callado, ayúdame, no me puedo quedar callado. Entonces el Señor lo va a ir haciendo. Por eso es con gozo, por eso el perdón siempre es pedir perdón cuando uno no puede hacer la voluntad de Dios, pero reconocer siempre que nosotros hacemos solamente el 1%, que el Señor hace la obra, no nosotros. ¿Mm? Mm. Y entonces, la pregunta para cerrar nuevamente este tema, bueno, ¿cómo sabemos si estamos construyendo sobre la roca o estamos construyendo sobre en la tierra? Si estamos construyendo bien la casa con los principios de Dios o estamos construyendo con principios humanos. ¿Cuál era el indicador? ¿Cómo sabemos que eso efectivamente lo estamos haciendo? ¿Recuerdan eso que hablábamos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si estamos construyendo bajo la línea que Dios quiere? Cuando crecen, cuando tenemos dificultades, cuando estamos en problemas, Así es. ahí nuestra fe se ha acrecentado y estamos con paz. Así es. ¿Se dan cuenta? De nuevo volvemos a lo que siempre hemos hablado, paz en medio de la tormenta. ¿Se dan cuenta que todo lleva a eso? Entonces, ese es el ejercicio. Y si no tengo paz en medio de la tormenta, tengo que decir, Señor, me estás mostrando algo. ¿Qué me quieres? ¿Qué Amén. quieres que entienda? ¿En qué quieres que me arrepienta? ¿En qué quieres que pida perdón? ¿Se dan cuenta que es súper simple el sistema, pero claro, cuesta, por eso lo repetimos tantas veces, porque lo podemos escuchar muchas veces, pero no lo llevamos a nuestra vida diaria. Y entonces en este repetir, por eso la Biblia repite tantas veces. Por eso Mm, los ejemplos en la Biblia se repiten una y otra vez, porque el repetir, acuérdense que el repetir es la clave del entendimiento de la palabra de Dios, con un corazón, por supuesto, arrepentido y sincero. Por eso es que Dios le decía al pueblo de Israel que lo repetirás a tus hijos, lo escribirás en los postes, lo pondrás en tu frente, en diferentes Mm. lugares, porque era Mm. el repetir y repetir y repetir. Amén. ¿Mm? Mm. Entonces, ese es un poco el indicador. Entonces, nosotros ya tenemos ahora, y esto es sumamente importante, tenemos un indicador en nuestra vida. Mm. Si no tenemos paz en medio de la tormenta y nos angustiamos por diferentes situaciones que nos pasan, entonces podemos decir, Señor, no estoy corriendo en la dirección que tú quieres. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es esto? Es que, porque antes no teníamos, corríamos y no sabíamos si estábamos corriendo bien. Se supone que estamos corriendo bien, más o menos. Bueno, soy salvo, ya, súper bien. Pero no sabíamos si estábamos corriendo bien o no. Hoy en día sabemos si estamos corriendo bien. Y eso es paz en medio de la tormenta. A medida Mm. que la vida del cristiano se va purificando y nos vamos aferrando más a Dios, más intensa es la paz en medio de la tormenta. Primero son lo que se llaman chispazos. Y son chispazos sumamente gloriosos porque, por ejemplo, cosas que a mí me molestaban antes, ya después no te molestan. Después incluso, por ejemplo, la otra persona hace la misma acción que antes te molestaba y ya
le das gracias a Dios. Mm. Hay situaciones en las cuales el Señor te saca la gracia y de repente hay ciertos conflictos, pero ahí tengo que pedir perdón de nuevo. Pero después incluso llegan situaciones en las cuales te pasa y surge amor en tu vida. Y Cristian, tienes un amor profundo. Y así va procesándose siempre. Y llega un punto en que todo es paz. No importa lo que pase, mm, no importa, no importa. ¿Sí? Ah, ya, amén, Señor. Todo es Señor. Todo es amén. Dios. Dios lo permitió, ya, ya. Todo es Dios lo permitió. ¿Sí? Amén. ¿Alguien quería, solo quería preguntar, parece algo? Sí, no, Cristian, mira, esto yo lo comparo, bueno, humanamente en realidad, ¿no? Pero esto es como un ejemplo que yo lo viví. Ya, Cuando yo era cabra, adolescente, yo me acuerdo que mi padre siempre nos hablaba y nos decía, hay que usar la cabeza, hija, siempre, hay que usar la cabeza. amén. Entonces, ¿sabes lo que a mí me pasaba? Eso a mí me dolía mucho, me dolía, porque como que no sé, me dolían realmente. Y la verdad que hoy, y bueno, ya y hace muchos años, que he reconocido cuánta razón tenía mi padre. Amén. Entonces, eso es lo que uno tiene que llevarlo a lo del Señor. ¿Cuánta razón tiene el Señor con lo que nos está enseñando? Súper bien. ¿Y cuántas veces, gracias, Sole, qué bien, porque cuántas veces nos oponemos a la voluntad de Dios? No, ¿y cuántas veces te lo dijeron? Así es. ¿Ya? Y esa oposición a la voluntad de Dios tiene que ver con quejarse, con molestarse, ¿me entiendes? Y no pedir perdón. Entonces automáticamente Justamente, poniendo, sí. ya me estoy oponiendo a la Y voluntad de Dios. Y por consecuencia, cuando mis actos y otros lo ven, ese quejarse, ese molestarse, estoy desparramando, ¿entiendes? Entonces es Cristian, como un sistema, ¿sí? ¿Inge? y ese ejemplo que daba la Sole, mira, usar la cabeza es muy importante, porque nosotros generalmente para actuar usamos primero nuestros sentimientos y las emociones. Entonces, el Señor nos dice que debemos tener un culto racional. Y ese culto que estamos teniendo con el Señor usa la razón, porque Él dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, donde están los pensamientos. Así, lo que decía don Antonio se aplica al mundo espiritual absolutamente y a la vida práctica. Súper, Usar nuestro raciocinio primero, porque de ahí nace nuestra acción. sí, sí, sí. Súper bien. Acuérdense, claro, súper lindo, ¿ah? Súper lindo ejemplo. Acuérdense que Pablo dice, lo que yo no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque los sentimientos están contaminados, justamente nuestros sentimientos, al igual que nuestra mente, todos Amén. fueron contaminados con Satanás. Entonces, el tema, por eso es tan importante el tema del casco, de que todos mis pensamientos estén orientados a Dios. ¿Sí? Y es justamente el tema del Señor no es yo siento, no, el yo siento te lleva para cualquier lado. Eso es una confusión súper grande. Así que súper lindo este tema de que hay que primero pensar lo que hago. Súper, súper bien. ¿Mm? Amén. Súper lindo. Eh, eh, sí, incluso el proceso de la fe, acuérdense que el proceso de la fe es entender que yo tengo que confiar en el Señor. Y entonces me dejo guiar. No es que yo siento y por eso confío en el Señor. No tengo que sentir yo para confiar en el Señor. ¿Mm? Eso es un tema sumamente claro. La fe no es no es un sentimiento, no es que yo siento que ahora tengo que confiar en el Señor. No, no. La confianza es un acto voluntario, consciente, con claridad de mente que dice, Señor, tengo que confiar en ti, Señor, y dame la fuerza para poder confiar en ti. Y si no confío en ti, me arrepiento y pido perdón. ¿Mm? Súper bien eso. ¿Sí? Excelente. Muy, muy lindo. Gracias por todas las observaciones que han hecho. Es maravilloso. Y entonces, en este
amontonar, trabajar con el Señor, este amontonar y trabajar con el Señor, tiene algo fundamental que tiene que ver con qué, con ponerme en la brecha o primero cerrar mis fisuras de mi armadura y en segundo ponerme en la brecha. Entonces, acá se ve como ahí está, ahí se ve, ¿no? Ahí. ¿Sí? Ya. Este amontonar, que significa trabajar para el Señor, trabajar para el Señor, y trabajar para el Señor, acuérdense que las obras tienen dos acciones, tienen una acción interior, las obras transformadoras en mi vida, y exterior del punto de vista de ayudar a mi prójimo. Entonces, en las acciones con armadura, que mi armadura no puede tener fisuras, porque si mi armadura no tiene fisuras, difícilmente voy a poder ayudar a mi prójimo y ponerme en la brecha. Entonces, lo primero que tengo que hacer, que se llaman las luchas espirituales, que nosotros las hemos hablado, son las luchas espirituales, que es la lucha que yo tengo con mis propias concupiscencias, con mis propias tentaciones, ¿se dan cuenta? Y ponerme en la brecha es empezar a dar gracias a Dios cuando otro me trata injustamente. Entonces, esa es la diferencia entre las fisuras, cerrar las fisuras y ponerme en la brecha. Cerrar las fisuras tiene que ver cuando, por ejemplo, yo pienso mal en por ejemplo, de repente me acuerdo de algo que alguien ha actuado mal y pienso mal de esa persona. Y entonces cuando pienso mal de esa persona, enseguida le pido perdón a Dios. Eso es cerrar la fisura, ¿se dan cuenta? ¿Y qué hago? Que mi armadura esté sin fisuras. Ponerme en la brecha es que esa persona que no me ha tratado bien y que me ha generado una molestia, yo me quedo callado y no solamente me quedo callado, sino que le pido a Dios un amor profundo por ella e incluso la trato bien. ¿Se dan cuenta? No sé si se ve la diferencia entre la fisura y la brecha. Quedamos todos en silencio. Entonces, Sí. ¿sí? Cristian, Sí. y a veces también se puede estar haciendo las dos cosas simultáneamente, Sí, claro, también, 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 también. porque Pero no puedes tengo que, ponerte en la brecha si no usas bien tu armadura o si la tienes con fisura, ¿no? pero, ¿dónde está la diferencia? Es que para Mm, ponerme en la brecha, primero tengo que cerrar mis fisuras, bien, ¿entiendes? No puedo Sí, ponerme en la porque si brecha. no, Satanás va a acusar. Así es. Por ejemplo, mira, claro. si en mis pensamientos diarios, yo no le pido perdón a Dios porque me molesto por el vecino que pone la música fuerte, ¿ya? El vecino, como ahora en este caso, pone la música fuerte y no le doy gracias a Dios, eso es reparar las fisuras. Eso me va a permitir, imagínense, piensa, esto hace un proceso purificador en mí, porque va cerrando las fisuras de mi armadura y me hace resistente cuando viene la hora difícil, que es, por ejemplo, yo voy al trabajo y mi jefe o un compañero me dice una pesadez. Entonces, yo como ya tengo mi comunión con Dios, porque con el vecino ya le he dado gracias a Dios,
entonces Dios me ha dado la gracia, me quedo callado y le doy gracias a Dios por ese maltrato que de alguna forma recibí en la oficina o en el trabajo. Y eso hace que llevo a Dios, genero ascuas por esa persona y llevo a Dios a los pies de Cristo. ¿Se dan cuenta? Ese es un poco el proceso. Porque me quedo callado ahí en ese trato. Entonces, ese es un poco el proceso. ¿Mm? En cambio, desparramo, si frente a esa situación, como no he cerrado mis fisuras porque me molestó lo del vecino, yo al vecino no le dije nada, pero me molestó lo del vecino. Entonces tengo fisura. Llego a la oficina con una fisura. Llego a la oficina, la persona me dice una pesadez y yo reacciono mal. ¿Se dan cuenta? Entonces desparramo. ¿Y desparramo por qué? Porque no tengo mi armadura reparada. No sé si está claro el ejemplo ahí, ¿les parece o no? Excelente ejemplo. ¿Sí? ¿Ya? Para todos un poco. Entonces, esa es la diferencia entre fisura y brecha. Esto lo vimos varias veces, pero no es tan fácil de entenderlo y por eso comentario con respecto a esto. Ay, no sé por qué a mí siempre se me confunde la brecha, es como que yo la asocio a cuando uno hace como un surco en Sí, la claro. tierra, ¿no? Como un... ¿Es Sí, eso? las brechas pueden ser dos. Es decir, hay dos tipos de brechas, ¿ah? Está la brecha de un Ah, muro, la brecha de un muro y la brecha en la en la tierra. tierra. Ah, ya, ya, Claro, ya. claro. Pero acá estamos hablando de la brecha en el muro. Cuando la brecha en el Sí. muro acá se cae, en definitiva, el Mm. ejército invadía. Por eso es que encontré a quien se ponga en la brecha. Por eso es que por ejemplo, en Ezequiel 22:30, ¿ves? Ahí habla en Ezequiel 22:30. Volvamos a ver, Eh, ¿sí? Cristian, perdón, pero esto tiene que ver eso de ponerse alguien en ¿En la brecha? ese, como en ese orificio, sí, en esa brecha. Es como eso, no me acuerdo en qué versículo está, que decía como el cuidador de sus ovejas, ¿te Así es, acuerdas que se colocaba en el redil? así es. Es lo mismo. Es el mismo concepto, es el mismo concepto. El Señor Ah, se pone en la puerta para que el lobo no entre. Y esto es lo mismo. Esto es lo mismo que nosotros hacemos por nuestro prójimo. Es decir, lo mismo que el Señor hizo por nosotros y hace por nosotros, nosotros tenemos que hacer por nuestro prójimo. Por eso somos discípulos. El discípulo hace lo que hace su maestro. ¿Mm? Súper buena observación. ¿Mm? ya. Entonces, veamos Ezequiel 22:30. ¿Alguien lo tiene? Ezequiel 22:30. Yo lo tengo, Cristian. Porfa, Sole. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Eso es justamente en Ezequiel, el Señor habla, Dios habla y dice justamente, ¿eh? Y busqué hombre que se hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. Es decir, ¿qué es ese vallado? Hiciese vallado es hacer un cerco. Es decir, persona que haga un cerco. Cuando nosotros le damos gracias a Dios por el maltrato de alguien cercano a nosotros, nuestros cónyuges, hijos, Ujú. gente en el trabajo y demás, lo que estamos haciendo es un vallado reparador y generamos una protección para aquellos que Dios nos ha entregado. Por eso es que todos somos primogénitos y pastores. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, ese es el camino. Entonces, ¿cómo nos ponemos en esa brecha? Era lo que estábamos hablando el día martes, con dos acciones que son absolutamente fundamentales en la vida, que tenía que ver con
desatar a aquellos que hemos atado injustamente, a aquellos que le hemos generado daño, por eso tenemos que pedir perdón, y dar la vida por aquellos que nos rodean. Entonces, el atar, acuérdense que hablábamos el martes de pedir, de pedirle al Señor que nos muestre por aquellos de aquellos que hemos dañado, de aquellos que hemos dañado en nuestro pasado, y ese es el primer acto reparador. Ese es el primer acto reparador, que es dañar, es decir, reparar lo que hemos dañado en nuestro pasado, ya sea con nuestros hermanos, nuestros hijos, en el trabajo o donde sea. Y se acuerdan que nos preguntábamos y decíamos, ¿cómo sabemos si alguien está dañado? Si nuestro prójimo está dañado. ¿Recuerdan cómo que nos preguntábamos cómo sabíamos si nuestro prójimo está dañado? ¿Cómo podemos saber si nuestro prójimo está dañado? ¿Se acuerdan? Y eso es ser reparador. ¿Cómo sabíamos? ¿No? ¿Nadie se recuerda cómo podemos? No, era, En lo que estamos mal, Cristian, Grace, preguntando en lo que estamos mal a los que nos rodean. sí, ese era un paso súper bien. Alejandra, ¿iba a decir otra cosa? cuando las personas o uno está molesto y le dicen a uno un montón de cosas. Así es. No, ¿Ya? por eso Eran las dos. ¿Recuerdan? La más obvia y fácil de identificar es cuando te critican. Cuando te critican, y más si te critican lo que uno viene haciendo hace 10 o 20 años. Entonces, cuando te critican tus prójimos, significa que están heridos, porque eso les ha dañado en algún momento. Y pueden ser cosas pequeñas como cosas grandes. El problema es que esas cosas que parecen pequeñas, recuerdan que hablábamos que Satanás las usa. ¿Y las usa qué? Por eso es que desparramamos. Las usa en contra nuestra, porque empieza a decirle al otro, oye, fíjate, este es cristiano, fíjate cómo actúa, qué sé yo, cómo puede ser, y empieza y genera después una situación sumamente grande. Y entonces, esa es la primera, ¿ya? Y la segunda, que es la más, ya es la más linda, pero es más difícil de hacer, que tiene que ver con lo que dice Graciela, de preguntarle a mi prójimo qué te molesta o qué crees que yo hago mal. Esas entonces eran las dos formas de justamente rehacer o generar vallado o reparar el vallado que yo he dañado en el pasado. ¿Ya? ¿Estamos? Esa es una de las formas. Y entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Y qué diferencia hay entonces en dar la vida por aquellos, por mi prójimo? ¿Qué diferencia hay en reparar el daño que yo hice en el pasado a dar la vida por mi prójimo? No sé si me entienden, pero ¿qué diferencia hay? No entendí. Cuando yo le pido a Dios que me muestre el daño que yo he hecho en el pasado, yo lo que estoy reparando son los errores que cometí en el pasado, que cuando le pido perdón al Señor, el Señor lo perdonó, pero hay una deuda de mi pasado, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Y yo estoy llevando a los pies de Cristo, estoy llevando a mi prójimo a los pies de Cristo, pero frente a lo que yo dañé en mi pasado. Otra cosa diferente es dar la vida por mi prójimo. Y dar la vida por mi prójimo es frente a actitudes, y es una segunda etapa, frente a actitudes y situaciones que hoy,
cuando yo ya reparé mi pasado y mi prójimo sigue actuando. Y entonces, frente a situaciones desagradables que él hace, yo lo entrego en las manos de Dios y le doy gracias a Dios por eso. Pero yo ya he reparado mi pasado. Y eso es dar la vida por mi prójimo, es lo que hacía Pablo. El anterior genero, pero es en base a mis errores. En cambio, en el otro, yo ya no hice errores, yo ya no cometí el error, porque ya reparé mi pasado. ¿Se dan cuenta? Pero ahora son actos que hacen las otras personas. Y eso es llevar en profundidad, y eso es la batalla espiritual. La batalla espiritual en profundidad. Por aquellos que Dios me ha dado. Por ejemplo, te acusan injustamente de que dijiste ciertas cosas y demás, pero no por actos que yo cometí, sino que ya has limpiado, has hecho bien las cosas y sin embargo te dicen igual que actúas mal. Y eso es por amor a Dios. Esa es la otra etapa que se vive. Ya no por el daño que yo hice hacia atrás, sino que por los actos que hace la otra persona. No sé si se entiende la diferencia. ¿Mm? Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Yo he reparado con mi hijo todo, he pedido perdón, he hecho todo el proceso de limpieza e incluso, por amor a mi hijo, he pedido perdón a otras personas y he pedido perdón y le he preguntado a todos, le he preguntado en qué forma en qué forma actúo yo mal. Pero sin embargo, Dios permite, porque no da la gracia, Dios permite que mi hijo siga cometiendo egoístamente actitudes dañinas que de alguna forma uno la ve como adulto y le da las gracias a Dios. Dice, Señor, gracias, te agradezco igual por eso. Eso ya no es por un pasado, eso es por un futuro que lo estoy llevando a los pies de Cristo. Porque yo ya corregí, ya limpié todo mi pasado. El actuar de tu hijo ya no es porque hay un pasado que de alguna forma le genera un dolor a él. ¿Y cómo te das cuenta con eso? Porque conversas con él y entonces puedes decirle, bueno, a ver, dime, ¿en qué actuó mal? Y la persona, bueno, es que no tiene que decirte. Dime porque si he actuado mal, lo corrijo. Dime en qué he actuado mal. Dime en qué debo corregir yo. Y la persona no tiene cómo decirte que actuaste mal. Entonces tienes que darle gracias a Dios y decir, Señor, tú lo permites porque todavía no es el momento. Pero no es el momento de Dios. Pero yo ya he actuado bajo la voluntad perfecta de Dios. Esa es la diferencia. No sé si queda claro. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? Sí, me queda claro a mí, Cristian. ¿Mm? Tal vez no todos estamos viviendo eso, indudablemente. Esto es un tema sumamente importante. Si yo tengo todavía cosas en mi pasado sin reparar, todavía no puedo llegar a eso. Pero es a lo que se llega posteriormente. Y entonces a tu prójimo, por eso sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque a tu prójimo le dices, ¿qué quieres que cambie? Yo puedo cambiarlo, no tengo problema. Y ya no hay respuesta de tu prójimo que actúes diferente. Y lo que te dice, ah, pero ¿qué quieres que cambie? Yo no tengo problema. Porque llegas a un punto en que eres manso y humilde, de corazón, de verdad. Las cosas las haces por amor a Dios y amor a tu prójimo. 100%. ¿Se dan cuenta? Ya no es un tema de que ya, ya no hay, porque por eso es tan importante el pedirle la opinión a tu prójimo.
y una vez que te dicen, mira, pues cambia en esto, no lo cuento, yo lo anoto y lo pongo en oración. Y Dios empieza a hacer los imposibles. Y entonces los imposibles se vuelven realidad, ¿te das cuenta? Porque ya has corregido hacia atrás. Pero en eso entiendo que la mayoría de los cristianos estamos en eso, desde el punto de vista de corregir hacia atrás. Porque indudablemente, si no corrijo hacia atrás, difícil de que pueda decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Se dan cuenta? No sé si les parece, no sé qué piensan sobre eso. Ya para ir, en definitiva, terminando. ¿Mm? ¿Sí? Amén. Ya, para ir justamente terminando, ¿algún comentario, alguna observación o algo sobre lo que hemos dicho, sobre lo que hemos hablado hasta este momento? O lo que hemos conversado el día de hoy, ¿qué les llama la atención? ¿Qué pueden rescatar del día de hoy? De lo que hoy conversamos. ¿Alguien? ¿No? Graciela, Dulce, Sole, Inge, Astrid también y Vit, como quieran, Vini también. Bienvenido sea cualquier comentario. ¿No? Ya, amén. Vamos entonces a cerrar en oración, ¿les parece? ¿Mm? Padre amado, tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú sabes lo que hay en cada uno de nosotros. Tú sabes y tú tienes un trato personalizado para cada uno de nosotros. A algunos tratas de una forma, a otros nos tratas de otra forma. Gracias, Señor, gracias por ese trato permanente que haces y das en nuestra vida. Maravilloso, Señor. Tienes una paciencia enorme y una misericordia enorme sobre nosotros. Padre amado, en esta semana que comienza, enséñanos a dejar todo en tus manos, a que cuando no dejamos las cosas en tus manos, cuando nos preocupamos, cuando frente a cualquier, hasta la menor preocupación, Señor, podamos pedir perdón y decir, Señor, perdóname por dudar de ti, por no creer en ti, Señor. Y rápidamente corregir ese error y vivir esta gloriosa paz, este glorioso gozo en cada situación que vivimos. Muchas gracias, Señor, por todo. Muchas, pero muchas gracias por todo. Dejamos a cada uno de nosotros y las familias que representan, a cada uno de estos hijos, de estos primogénitos, de estos pastores, Señor, los dejamos en tus manos para que podamos ser ejemplo a los que nos rodean y podamos decir, tal cual como el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. Amén.